Bienvenidos a otro video más sobre la asignatura de álgebra. Aquí nosotros veremos lo que es expresar del lenguaje verbal al lenguaje algebraico y viceversa. Este tema de expresar del lenguaje verbal al lenguaje algebraico y viceversa es sumamente importante, ya que nos ayuda a nosotros poder plantear algunos problemas y resolverlo a través de las ecuaciones, ya sea de primer grado o de segundo grado o un sistema de ecuaciones. Nosotros veremos dos puntos. El primer punto, que es expresar del lenguaje verbal al algebraico, y el segundo punto, que es expresar del lenguaje algebraico al verbal. Pero antes, una cosa que es para usted poder expresar del lenguaje verbal al algebraico, tiene que dominar lo que son las expresiones algebraicas más comunes. Por ejemplo, usted tiene que dominar lo que es, por ejemplo, cuando le hablan de un número cualquiera o una expresión cualquiera, siempre se va a representar por una X, ya que es un número desconocido, no conocemos el número. Cuando a usted le dicen el doble de un número, le están diciendo que eso se representa con 2x. Cuando le dicen 3 veces un número más 7, quiere decir que le están diciendo 3 veces un número que es 3x, ya que el número no lo conocemos, más 7. Mi edad disminuida en 12 se representa, mi edad se representa como x porque no la conocemos. Disminuido quiere decir menos 12. La suma de dos números lo representamos cuando son números diferentes, x más y. Puede ser cualquier otra letra, pero mayormente utilizamos lo que es la x y la y. La mitad de un número, veré cómo se representa la mitad de un número, x sobre 2, la mitad de un número. Si hubiese sido un tercio de un número, entonces sería x sobre 3, la quinta parte de un número, x sobre 5, y así sucesivamente. El triple del recíproco de un número, el triple, que es 3 del recíproco de un número, quiere decir 3 por el recíproco de un número. Este video de la expresión algebraica yo se lo dejaré en la descripción. Tiene que dominar lo que son las expresiones más comunes para poder entonces usted poder expresar cualquier expresión verbal al lenguaje algebraico o viceversa. Ya visto eso, entonces aquí tenemos tres ejemplos. El primer ejemplo que dice el doble de un número más 4. El segundo ejemplo dice el triple de un número más la mitad de otro. Y el tercer ejemplo dice la raíz cúbica de un número menos la tercera parte de ese mismo número elevado al cuadrado. Repito que usted tiene que dominar lo que son las expresiones más comunes para poder entonces escribir o expresar del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Entonces nos vamos con el primero, el doble de un número. Yo sé que me dicen el doble que es de 2 de un número, no conocemos el número, quiere decir que el doble de un número se escribe o se representa con 2x. Sigo leyendo, el doble de un número más ese más, que es el signo de más 4. Y así entonces yo expreso del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Este ejemplo que dice el triple de un número, el triple que es 3x, el triple de un número se representa con 3x. Más, el signo de más, aquí dice más, la mitad de otro número. La mitad de un número se representa, yo sé que la mitad de un número se representa con una x sobre 2. Esa es la mitad de un número. Pero como me dicen de otro número, entonces yo
no pongo la X, sino que coloco a Y. Siempre utilizamos la X para un número, y si me hablan de otro, entonces represento entonces el otro número con la Y. El siguiente ejemplo, la raíz cúbica de un número. La raíz cúbica de un número, la raíz, como me están diciendo, la raíz cúbica quiere decir cúbica, que es 3, quiere decir que el índice de esa raíz tiene que ser 3. La raíz cúbica de un número, mírenlo aquí, esa es la raíz cúbica de un número. Hasta aquí la expresión menos ese menos la tercera parte que sería entonces, la tercera parte se representa, la tercera parte de ese mismo número quiere decir entonces sería X. La tercera parte de un número, de ese mismo número, que es X sobre 3, elevado al cuadrado. Quiere decir que como me está diciendo que lo eleve al cuadrado, coloco un paréntesis y lo elevo a la 2. Y así, de una manera fácil, nosotros expresamos del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Ahora nosotros veremos lo contrario. Veremos lo contrario en el punto número 2, que dice expresar del lenguaje algebraico al verbal. Voy a organizar esto, lo voy a colocar aquí para tener más espacio. Aquí lo organizamos, veremos a ver si cuando vayamos a escribir, escribimos aquí en esta línea, algebraico al verbal. Entonces 3x, que se lee 3 veces un número, o el triple de un número se puede leer, quiere decir que 3x, yo digo 3 veces un número, 3 veces un número, en la primera parte, mírenlo aquí, antes del signo de más, 3 veces un número, más, que lo vamos a escribir en letra, más, aquí vemos que como es la misma X, quiere decir que es más la raíz cuadrada del mismo número. Ese radical, que es la raíz cuadrada, recuerde que aquí hay un 2, se lee la raíz cuadrada del mismo número. La raíz cuadrada, la raíz cuadrada, del mismo número. Y así yo escribo del lenguaje algebraico al lenguaje verbal, así de una manera fácil. Ahora el siguiente, que dice que la expresión es 20 menos X sobre 5 es igual a 100, recordando que X sobre 5 se lee la quinta parte de un número. Entonces 20, escribo 20 de manera normal, 20 menos, miren el menos aquí, menos X sobre 5, que se lee la quinta parte de un número, la quinta parte de un número es igual a 100, es igual a 100. Es igual a 100. Y así entonces yo escribo del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. El siguiente, miren el siguiente que está aquí, x a la 3 más raíz cuadrada de x menos 1. Quiere decir x a la 3 que se lee un número al cubo. Eso se lee. Por eso es que lo importante de dominar lo que son las expresiones básicas. Eso es lo importante. Recuerden que la descripción del video, de este video,
le dejaré otro video que habla de las expresiones más comunes del lenguaje algebraico. Decía, esta se lee entonces, el cubo de un número, se lee el cubo de un número, que siempre es que a la 3, el cubo de un número de un número. Hasta aquí, el cubo de un número, llegamos al signo más, escribimos más de manera normal, más primero el símbolo de la raíz, más la raíz cuadrada, el símbolo antes de lo de adentro, más la raíz cuadrada, más la raíz más la raíz cuadrada de un número, del mismo número menos 1, del mismo número, como es x es igual, la raíz cuadrada del mismo número menos 1, menos 1. Y así yo escribo entonces esta expresión que está en el lenguaje algebraico al lenguaje verbal o el lenguaje común. Y así de una manera fácil entonces nosotros pudimos ver lo que es expresar del lenguaje algebraico al verbal o común y viceversa. Si le gustó el video puede darle me gusta, también puede compartir este video y no olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho.